buen día a todos, ¿cómo andan? Espero que todo muy bien. Buen día, Pablo. ¿Me Muy buenos escuchás? días a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Creo que me Bueno, escuchan bien ahí. ¿Me escuchas bien, Tato, vos? perfecto. Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les fue en la anterior charla? Estuvieron acompañados por Rodrigo y por Martín, que la verdad que una charla de renta variable. ¿Se acuerdan que la primera conversación, en el primer módulo que tuvimos, hablamos un poco de todo lo que fue el mercado financiero, el funcionamiento del mercado, los principales indicadores, las consideraciones que había que tener en cuenta, eh, que era de las cosas que más teníamos que tener presente? Y bueno, y en la segunda charla tuvieron junto con Martín, que se enfocó mucho más en específico dentro de uno de los tipos de activos, que es la renta variable, que es quizás el de más renombre, ¿no? El más conocido por todos, ¿sí? En lo que son las acciones, y justamente enfocados en, bueno, en entender cómo funcionan las acciones, cómo es el funcionamiento del mercado de renta variable, qué datos, qué información es importante entender. Y bueno, y en el día de hoy la idea era también hablar con Pablo, enfocándonos un poco más en todo lo que es el mercado de renta fija, en todo lo que son los bonos, y justamente cómo funciona ese mercado, cómo funciona el instrumento del bono, el instrumento de la renta fija, y las distintas opciones que tenemos. Ustedes habrán escuchado por ahí renta fija investment grade, renta fija high yield, renta fija corporativa, renta fija soberana, los distintos tipos de activos que hay a nivel de renta fija, los bonos, cómo es el funcionamiento, y bueno, y ver cómo justamente podemos entender un poco más y entrar un poco más a fondo en todo este tema. Brevemente, antes de entrar un poco en lo que es el módulo de hoy, sí hacer un breve paréntesis de lo que está sucediendo en los mercados, que más allá de la charla siempre nos parece interesante eh, poder, poder saber en qué estamos. Y bueno, como habrán visto todos ustedes, ha sido la semana pasada una semana bastante intensa en cuanto a lo que son los movimientos del mercado. Desde 2020, desde la crisis del COVID, hace 5 años no teníamos una situación de movimientos tan abruptos en el mercado, fruto de todo lo que son estas noticias que nos está trayendo el presidente Trump y su gobierno en Estados Unidos, que justamente está generando bastante inestabilidad en el mercado con el aumento de las tarifas. Y ahí lo que para nosotros es clave, es lo que siempre nosotros insistimos bastante, es en el mensaje de la importancia del mediano y largo plazo, la importancia de visualizar bien cuál es el objetivo del cliente, qué es lo que está, cuál es cuál es el objetivo final que tiene con la inversión, con nosotros, si es un cliente que está formando capital, en qué etapa está. Y después lo otro importante, que para nosotros es vital, es no hacer cambios abruptos en lo que es el nivel de riesgo que tiene ya asumido el cliente, que para nosotros es otro de los aspectos fundamentales. Hacer un movimiento abrupto en un momento como este puede resultar en que no sé cuántos de ustedes habrán visto el mercado hoy de mañana, pero justo comentábamos con Pablo antes de empezar la charla, el mercado, estaban todos los futuros en negativo, y ahora hubo una noticia ahí de que podría llegar a haber alguna posibilidad de pausa en el tema de las tarifas por parte del gobierno de Estados Unidos, y eso generó que se diera un poquito vuelta la situación del mercado, y un mercado que había arrancado a la baja, ahora está, no sé, flat o un poco positivo. Y en definitiva, lo que nosotros tenemos claro es que no sabemos lo que va a suceder en el mercado, y por eso es importantísimo enfocarnos en lo que nos compete a nosotros, dejar en manos, como hablamos siempre, de los responsables de las inversiones, nuestro equipo Pacific, que se encargue de todo eso, y justamente nosotros enfocarnos en transmitirle al cliente que momentos como el actual son momentos o para quedarse sin hacer nada, en primer lugar, porque
hacer un cambio, hacer una modificación, nos impactaría en esos 2, 3 días que tenemos, 4 días, cinco de pasar de una estrategia a otra, nos impactaría en el resultado y a su vez los mejores días del mercado siempre están muy pegados a los peores días del mercado, entonces también son momentos para permanecernos sesgados a eso y ni que hablar, aprovechar a adelantar aportes, contribuciones, incrementar, hacer aportes adicionales. Todo eso para los clientes que sabemos que tienen disponibilidad, para los clientes que sabemos que vivieron en la etapa del COVID estas caídas un poquito abruptas, en lo que fue 2022 también. Bueno, aprovechar a comprar más unidades con valores más baratos, ¿sí? Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos hacerle brevemente una corta introducción. Y ahora sí, Pablo, si querés empezar a ilustrarnos sobre lo que es el mercado de renta fija, nos encantaría que tomes la palabra. Genial, genial. Previo a comenzar un poco la charla de renta fija, adhiero a lo que dice Santiago, ¿no? Momentos actuales de mercado son momentos en donde primero que nada hay que tener la cabeza fría, no hacer movimientos bruscos en el portafolio ni nada por el estilo. Y en aquellos planes de inversión que son de largo plazo, estos son momentos ideales de compra. Son los momentos en los que hay que aprovechar para salir de shopping y salir a mirar para largo plazo. Eh, el entorno actual es idóneo para eso. La subida de hoy en el mercado, uno me dice, bueno, ya está. No te puedo decir si ya está o no, pero una forma de determinar si hay capitulación o no del mercado, es decir, bueno, ¿pasó algo que diga, cambian los fundamentos de lo que pasó hace unos par de días? Creo que no. Entonces, también, un poco adhiriendo a lo que estaba diciendo Tato, creo que andaba de la vuelta también un poco el tema de que se podría llevar el Parlamento, todo este tema tarifario y de cierta manera bloquear o poner contra las cuerdas a Trump para que revierta un poco la situación. Es otra de las cosas que estaban viendo, pero creo que vamos a tener un poquito más de volatilidad por un ratito, así que eh, van a haber oportunidades de compra como el que estamos hoy en día, así que aprovechen a invertir hoy. Bueno, ahora sí, Tato, arranco con el módulo de bonos. Bueno, la semana pasada ustedes tuvieron el capítulo de acciones. Básicamente, cuando una empresa, un gobierno, tiene que financiar ya sea una obra o un proyecto, dice, bueno, ¿cómo financio este nuevo proyecto de inversión en el caso de una empresa? Bueno, con aportes propios, aportes de capital, con lo cual es aporte accionario, o puedo ir al banco a pedir plata prestada para financiar este proyecto. Cuando ninguna de esas dos opciones es viable, las empresas hacen lo que se llama una emisión de bonos, una emisión de deuda en el mercado internacional como una fuente de financiamiento. ¿Tá? Entonces, justamente salen al mercado internacional con el fin de recaudar fondos para cumplir con esos proyectos de inversión que tienen en plan. Como dice ahí, ¿qué es un bono? Bueno, un bono es un instrumento de deuda que tanto los gobiernos, las empresas, utilizan para el financiamiento en el mercado internacional. Cuando alguien invierte en bonos, se transforma en un acreedor. ¿Tá? Es un préstamo que el inversor le hace a una compañía, gobierno, por el cual espera recibir una rentabilidad, que es lo que llamamos tasa de interés, y en caso de quiebra es el acreedor, o sea, quien tiene el bono, quien tiene prioridad con respecto al accionista en el cobro de ese dinero, ¿no? ¿Y por qué usar bonos? Bueno, ahora después lo vamos a ver más en detalle, estos tres puntos, pero son una fuente de ingreso porque nos dan un interés fijo, porque son una fuente de diversificación, que como van a ver en lo que es el momentos actuales del mercado, los bonos sirven como para reducir volatilidad del portafolio, como dice ahí. Y lo que pueden ver a la derecha es una pirámide invertida que lo que busca reflejar es la estructura de capital de una empresa en donde se puede ver eh,
cómo es la prioridad declinante de reclamo sobre un instrumento garantía de la compañía, ¿no? Básicamente, los que están más arriba en la pirámide son aquellos que prestaron plata a la empresa, mientras que están allá abajo son las acciones ordinarias, o sea, los accionistas, aquellos que pusieron en riesgo el capital de la empresa. Y esto que vamos a ver ahora es la esencia de un bono. ¿De qué depende el precio de un bono? Bueno, el precio de un bono va a depender básicamente de tres variables: de los flujos del instrumento, llámese los cupones o el interés que recibe el inversor, y las amortizaciones de nominal, el tiempo que resta a vencimiento y el rendimiento del instrumento. ¿Tá? Entonces, esas dos fórmulas que ven ahí en esos rectángulos se resumen en lo que está abajo. El valor actual o sea, el precio de un bono es el valor actual de los cupones que vamos a recibir y del valor nominal que vamos a recibir al final del bono, cada uno de esos valores descontados a una tasa de interés en función del tiempo hacia cada uno de esos flujos que vamos a recibir en el futuro. ¿Tá? Básicamente es eso. El precio de un bono son los flujos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. Y ahí, bueno, creo que se ve bastante bien las líneas, pero es importante que tengan presente eso: el precio de un bono y la tasa de interés. ¿Cómo se mueven? Bueno, como pueden ver ahí, se mueven perfectamente opuestos. El precio de un bono se mueve de manera inversa a su tasa de interés. Si la tasa sube, el precio del bono cae. Si la tasa baja, el precio del bono sube. Entonces, a medida que va a aumentar esa tasa R, mayor es el denominador en función de esta fórmula que vimos. ¿Tá? Entonces, como los cupones y el nominal ya lo sabemos, son constantes esos flujos, ya lo sabemos, lo que tiene que variar para que se mantenga la igualdad es el precio del bono. ¿Tá? Entonces, en línea blanca lo que ven es el precio y en azul es la tasa de interés. Cuando baja la línea blanca, el precio del bono, vemos que sube la línea azul. Es un movimiento perfectamente inverso y eso es una de las cosas que tienen que saber. Cuando vemos que las tasas del mercado están subiendo, bueno, ahí es probable que estemos viendo que los precios de los bonos estén cayendo. Importante, los principales riesgos que tenemos a la hora de invertir en bonos. El principal y más que tenemos que tener mayor presente es el riesgo crediticio, que es el riesgo de default o bancarrota, o sea, el riesgo de que a quien le prestamos el dinero no nos pueda pagar. También otro riesgo importante es el riesgo de liquidez, que es tener la dificultad para poder vender el bono. Esto a veces se da porque tenemos o bonos que son muy chicos, no son de empresas muy grandes. A veces pasa también que lo que se llama el mercado se seca, el mercado ante momentos de mucha inestabilidad, como los actuales. ¿Tá? Muchas veces lo que pasa es que los inversores están todos quietos y nadie sale a vender y nadie sale a comprar. Entonces, en ese momento uno necesita salir a vender un bono y lo que pasa es que no encuentra compradores. Y eso es una dificultad. Otro riesgo importante también es el riesgo de inflación, es la pérdida de poder de compra de ese instrumento que nosotros tenemos. También muchas veces pasa lo que se llama el riesgo de call. El call, lo vamos a ver un poco más adelante, es una opción que tienen aquellos que necesitan el dinero, que tienen la opción de decir, bueno, yo te pido la plata a 10 años, pero quiero tener la posibilidad de que si todo viene bien, yo te la devuelvo en 5 años. Para el que invierte en bonos, eso a veces no es tan ventajoso porque uno lo que quiere es comprar un papel a 10 años y cobrar durante 10 años esa tasa de interés atractiva. Y no nos gustaría que a los 5 años nos devuelvan el dinero para tener que después buscar otra tasa que quizás no es tan conveniente en el mercado. ¿Tá?
Riesgo de tasas de interés, bueno, esto es una suba en la tasa de interés en el mercado que lo que genera justamente es una caída en los precios de los bonos que ya están emitidos. Al final vamos a ver un ejemplo que con Tato estuvimos mirando en un listado de bonos que les puede parecer bastante interesante este ejemplo. Riesgo político y riesgo de reputación. Muchos de ustedes lo van a ver, pero ya lo han visto, pero ante determinadas situaciones de inestabilidad política, muchas veces eso pasa que hace caer a los precios de los bonos. Lo mismo también con riesgo de reputación. Ya lo vimos en Brasil, también en los ejemplos en Brasil, el caso de Lavallato, el caso de los cuadernos K, que ante esas situaciones de empresarios que son, entre comillas, corruptos, lo que sucede es que los papeles de esas empresas se ven alterados y caen de valor, ¿no? Bueno, diferentes tipos de bonos. Podemos encontrar en el mercado diferentes y hay, créeme que hay bonos de todo tipo, ¿no? Según la rentabilidad, cómo pagan la rentabilidad, según la calidad crediticia. Estos son justamente, como dijo Tato hoy, bonos investment grade, bonos high yield. eh, Dentro de cada uno de ellos tenemos bonos triple A, bonos triple C. Ahí hay diferentes categorías. Eh, Jerarquía de cobro. Esto es, como vimos, dentro de lo que es una pirámide invertida, nosotros tenemos diferentes tipos de emisiones. Tenemos aquellos bonos que son deuda senior y que está garantizada, tenemos deuda senior que no está garantizada, tenemos deuda subordinada de bancos, que esa también tiene su volatilidad. Entonces, dentro de la jerarquía de cobro de una estructura capital, tenemos también diferentes tipos de opción, de inversión. Diferentes tipos de emisores corporativos, soberanos, supranacionales, por citar algunos ejemplos. Según el vencimiento, esto tenemos bonos que son de muy corto plazo, a menor de un año, bonos perpetuos, bonos de mediano plazo, bonos de largo plazo. Y también tenemos papeles o bonos según cómo nos devuelven el principal. La gran mayoría de los ejemplos 80-85% de las emisiones en general son papeles que devuelven el principal al final del vencimiento del papel, del bono. Pero muchas veces pasa, y si hay asesores argentinos acá quizás lo tienen bastante presente, es que muchas veces hay papeles que nos van amortizando capital durante el periodo de que va viviendo el bono, ¿no? En un año o en 3 años nos pueden devolver todo el capital invertido. Y esto justamente es una especie de clasificación y una gráfica de riesgo-retorno de los papeles. Muchas veces decimos, bueno, ¿qué rentabilidad voy a pedir? Y bueno, la rentabilidad va en función del riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y ahí tenemos que clasificar justamente a todos los bonos que tenemos para decir, bueno, cuáles son más seguros y cuáles son más volátiles, por decir una manera. Bueno, generalmente los bonos del Estado, los bonos de gobierno, son los más defensivos. Después de los bonos del Estado tenemos aquellos bonos corporativos, los bonos de las empresas que salen a financiarse. Después tenemos los eurobonos, que como dice ahí, son bonos emitidos en una moneda diferente a la del país donde se emite. Es decir, por decir una manera, una empresa americana que saca un bono en euros, por decir una manera, o una empresa europea que lógicamente tiene su negocio en euros y sale a financiarse en el mercado americano, saca un bono en dólares, por decirlo de una manera. Y después también tenemos los bonos de alto rendimiento, aquellas empresas que por algún motivo sus balances no son tan sólidos y en función de lo que dicen las calificadoras de crédito no tienen el grado de inversor y como lo vamos a ver en un ratito, son empresas cuya capacidad de pago está bajo la lupa, no son tan confiables y bueno, a esas les vamos a pedir mayor rentabilidad. Tato, vos interrumpime cuando vos quieras, ¿eh? No, gracias, sí. No, no te veo en la cámara y no, te pierdo ahí un poco, pero efectivamente, la verdad que lo que mencionás es interesante para entender, en primer lugar, de qué se trata el bono. Te quise parar ahí cuando mostrabas la gráfica de la tasa de interés con
con el precio, con el valor de lo que es el bono, porque para mí ese es un punto que siempre nos cuesta a veces bastante tiempo entenderlo, bueno, por qué es que cuando sube la tasa bajan los bonos y no es que bajen los bonos, lo que baja es el precio, el valor del bono, porque un bono que quiere emitirse durante ese momento va a tener que pagar una tasa más alta de la que está pagando un bono actualmente. Entonces, por eso es que justamente baja el precio del valor y por eso es que uno, si tiene capital disponible y quiere invertir en renta fija, y en momentos como por ejemplo los actuales, son momentos muy buenos porque la tasa está en valores históricamente altos con respecto a lo que ha sido la media de los últimos años. Pero ahí sos un poco vos también el experto que nos ilustrás en todo eso, como para también tener una idea para ver cómo se mueve, en definitiva, ya sea un bono individual que ya está emitido versus lo que es un bono que puedo, por ejemplo, tomar ahora, o sea, tomar ahora y que sé que va a tener un rendimiento del 6% porque me paga la tasa libre de riesgo más el riesgo propio el riesgo propio por no tomársela al bono de gobierno americano, sino a mi empresa. Entonces ahí es que está el gap. Y justamente eso es lo que tenemos que tener presente a la hora de, bueno, por qué y cómo se mueve el precio de un bono. Justamente lo que se ve ahí es que el La precio del línea bono, blanca es el precio del bono, porque justamente es- estaban preguntando. La línea blanca es el precio del bono, que como pueden ver acá, luego que llega a un máximo por ahí, por ejemplo, vemos que cae el precio del bono. Y lo que tenemos, la línea azul, es el rendimiento que nos da ese bono. Y como pueden ver, de una parte que está baja, de repente sube. Es el movimiento contrapuesto de que hace la línea blanca. Y ese es el ejemplo justamente de lo que dice Tato. que eso sí, este es un bono de Microsoft, pero si tomamos, o sea, una emisión privada de Microsoft de un bono. Pero si tomamos, por ejemplo, esa línea azul va muy en línea con la tasa americana, ¿ah? O tiene bastante correlación. Entonces, si nosotros vemos la tasa americana, en 2021 estaría en esos niveles entre 2-3% y fue subiendo en todo lo que fue 2022 cuando la inflación en Estados Unidos fue bastante alta y justamente para contener la inflación fue que se aumentó la tasa. Y ahí es que justamente tiene ese efecto de que el valor del bono, que es la línea blanca, va bajando en ese periodo. ¿Sí? Pero Exactamente. son justamente puntualizaciones bien importantes y lo mismo que me pareció relevante era este punto que vos mencionabas acá de la calificación y la importancia de entender que hay distintos riesgos de acuerdo al tipo de bono que uno puede comprar dentro de las carteras. ¿No? Y que Exacto. partiendo de los bonos más conservadores, o sea, de menos riesgo, que son los bonos de gobierno generalmente, ¿no? Y después de ahí en adelante hacia lo que son los bonos corporativos y bueno, y a partir de ahí también. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Para el final tenemos una lista en donde justamente vamos a poder apreciar todo eso que estamos viendo y poder entender justamente estas dinámicas, cómo funcionan. Perfecto. Es un listadito que tenemos con algunas características. Uno, uno de los roles principales dentro del mercado de bonos lo llevan las calificadoras de riesgo, que como dice ahí, las agencias calificadoras de riesgo son empresas que, con base a una metodología propia de cada una, se dedican a analizar tanto a empresas como gobiernos y a emitir una calificación sobre la situación general de cada una de estos. Entonces, si bien cada agencia tiene su propia nomenclatura, que ahora vamos a ver justamente las equivalencias de cada una, en general la calificación va desde AAA, como la máxima fortaleza crediticia, hasta D, que implica default o cesación de pagos. Y, y lo que hacen en general las agencias calificadoras o por qué nos sirven, en qué nos ayudan, es a tomar una mejor decisión de inversión en base a una opinión sobre la situación general de la empresa. Después podemos discutir justamente si esas opiniones son oportunas, están a tiempo o vienen con algún rezago sobre cómo viene el mercado, ¿no?
quizás ustedes saben, se cuestionó mucho el rol de las calificadoras de riesgo durante la crisis del 2008. A veces se dice que llegan tarde, en el sentido de que cuando una empresa ya está a punto de caer, pasan rápidamente de una calificación A, en donde es como muy segura, y de repente te encontrás con que la empresa es una B y es muy insegura. Entonces, son casos puntuales, no pasa generalmente, pero bueno, son cosas que hay que tenerlas presente. Pero en general, uno toma la opinión de las calificadoras como para saber cuál es el outlook de esa empresa y cómo viene en general, ¿no? Y esta justamente es la tablita de equivalencias de las tres principales calificadoras de riesgo. Las tres son S&P, Moody's y Fitch. Tanto S&P como Fitch utilizan la misma nomenclatura, Moody's utiliza algo diferente, pero estas son las equivalencias, ¿no? Y acá podemos distinguir entre lo que es deuda grado de inversión y deuda especulativa. Desde triple B menos hacia arriba, hacia A y triple A, son bonos emitidos por empresas que tienen un riesgo de crédito bajo y que tienen una capacidad sólida para afrontar sus pagos. A partir de ahí, eh, desde W más hacia abajo, son empresas en donde justamente la capacidad de pago está dudosa, y en la medida que nos vamos bajando más, bueno, justamente es más complicado o es más riesgoso prestarle dinero a esa empresa. Lógicamente es de esperar que los rendimientos y los precios de los bonos de empresas triple C son muchísimo más volátiles que los precios de los bonos de empresas con calificación A o triple A o doble A. No, eso es de esperarse, es lo lógico. Y eso justamente lo podemos ver acá. Esta gráfica, a diferencia de la anterior que mostraba precio versus rendimiento, acá lo que queremos ilustrar es tres bonos diferentes de Deutsche Bank. Deutsche Bank, ustedes conocen, es un banco gigante alemán reconocido a nivel mundial, eh, con muy buena confianza, en donde, como pueden ver, la línea blanca es un papel mucho más tranquilo, la línea celeste es un papel, una línea que, como vemos, tiene más volatilidad, o se mueve un poco más que el papel con línea blanca, y después vemos esta línea naranja que se mueve muchísimo más fuerte que las otras dos. Bueno, la línea blanca es un bono senior secure de Deutsche Bank. La línea azul es un papel senior non-preferred, que se llama deuda senior no preferida de Deutsche Bank. Y la línea naranja es lo que se llama deuda subordinada junior de Deutsche Bank. Que esta deuda subordinada, como pueden ver, si ustedes se imaginan la pirámide invertida de estructura de capital que vimos hoy al principio, es deuda subordinada, es lo que está por encima de, el accionista. Dentro de lo que es la estructura de capital es casi un accionista, pero es un papel que tiene ciertas características de bono, ¿no? Y ahí es lo que pueden ver justamente es la volatilidad de cada uno de esos papeles. Dependiendo de la jerarquía, o sea, de dónde nos posicionamos en la estructura de capital de la jerarquía de cobro, qué volatilidad vamos a tener en los papeles. Eso es muy importante entenderlo. Sí, ahí es un punto, es clave eso que mencionaba Pablo, porque justamente los distintos tipos de calificación en un bono y los distintos tipos de emisiones dentro de una misma empresa, ¿sí? Tienen distintos retornos, que es un poco lo que mencionabas acá. Si vemos entre el blanco y el azul, que son más o menos el mismo plazo, es uno a 2031 y uno a 2032, hay un gap de diferencia que obviamente en parte está dado por la tasa que paga uno versus el otro, y que sea un plazo, unos meses más de vencimiento. Pero por otro lado está el tema de que justamente el otro, el blanco, es más seguro, por eso que decías, por el nivel en que está el nivel el tipo de deuda que emite la institución. Entonces, ahí es que tiene más prioridad justamente en caso de que suceda algo con el Deutsche Bank en este caso,
va a tener prioridad para cobrar todo, corregime si estoy si estoy en lo correcto, este, el que está en la emisión blanca, ¿tá? En el Deutsche, Exactamente, ¿tá? Y después viene el azul, y después, no sé si el perpetuo viene después o no, que el azul, pero están en la misma línea, ¿tá? Pero en definitiva eso es lo que los hace justamente tener movimientos distintos, parecidos, pero haber un gap entre uno y otro cuando son dos bonos emitidos por la misma compañía. Sí, exactamente, exactamente. Son una misma empresa, un mismo, por ejemplo, este banco puede emitir diferentes tipos de deuda, cada una con sus distintas condiciones. Un papel tiene mejores condiciones, es más seguro y está mejor ubicado en la estructura de capital. Otro bono te dice, bueno, mira, esto va a ser perpetuo, yo te lo puedo devolver dentro de 5 o 10 años, te voy a pagar una tasa alta por ese papel, pero tenés que saber que bajo ciertas condiciones de mercado, si yo estoy complicado, yo este papel te lo transformo en acciones. Y vos ahí, y ahí es una condición. Dice, bueno, si este papel me lo pasan acciones, bueno, hay riesgo de que no me paguen. Entonces, claro, por eso ese papel es más volátil que los otros que te dicen, no, yo esto es deuda y yo te lo pago. Pero esto es deuda, pero te la puedo pasar a acciones. Ojo. Entonces ahí ya tenés un componente de volatilidad sobre ese papel. Son diferentes condiciones, hay que ir a lo que se llama el prospecto del bono y poder entender cómo funciona cada uno. Eso es importante. Bueno, otro punto importante de los bonos, devolución del principal. Yo le voy a prestar plata a esta empresa y cómo me la va a pagar? Bueno, mira, Bullet, aquellos bonos Bullet son aquellos que te pagan el 100% del nominal en la fecha de vencimiento. ¿Tá? O sea, dentro de 10 años te doy la plata. Están aquellas otras emisiones muy frecuentes, por ejemplo, en Argentina se ven mucho estos papeles, que son Sincabol, que se va amortizando nominal antes del vencimiento. Como pueden ver ahí, esta empresa dijo, bueno, yo te pago en 2017 una parte, en 2018 otra parte, en 2019 otra parte, y en 2020 cuando vence el papel te doy otra parte. ¿Está? claro, Pablo, perdón que te interrumpa, que esto es una de las principales diferencias de un bono versus una acción, ¿no? El bono, Exacto. uno compra el bono uno compra, por ejemplo, para hacer la cuenta fácil, compra a valor 100 un bono que vale 100, entonces tengo, no sé, supongamos $100.000 en el bono Latam Consultas emitido con X tasa, ¿tá? Supongamos el Ujú, 5%. La tasa me la va pagando año tras año, ¿sí? Del 5% sobre el valor 100, porque siempre es sobre el valor 100, y lo que va a pasar es que de acuerdo al vencimiento me van a devolver el 100% de ese capital que yo puse al principio, ujú. dentro de, supongamos, es un bono a 10 años, en 10 años me van a devolver el principal, lo que se llama el principal, que son esos $100.000. ¿Ah? Y en el mientras tanto lo que fueron haciendo fueron justamente pagándome el cupón, el cupón, el cupón, el cupón. ¿Ah? Perdón. Exactamente, exactamente, exactamente. Como bien dijo Tato, eh, a diferencia de una acción, cuando uno compra una acción, uno es accionista y lo que recibe es el valor, la cotización de la acción. Uno espera que va a ganar en función de cómo se cotice la acción. Cuando estamos invirtiendo en bonos, estamos prestando la plata y lo que queremos es que nos devuelvan el principal, o sea, lo que prestamos, más intereses. Nosotros lo que buscamos es cobrar intereses. Esa es lo que busca un inversor en bonos, cobrar interés y esperar que te devuelvan el dinero. A veces te lo devuelven al final, a veces te lo van devolviendo antes en cuotas. Exacto. Y después tenemos dos opciones importantes que son importantes tener presentes. Callable y putable. ¿Qué es una opción de call en un bono? Bueno, justamente, cuando yo le presto dinero a alguien, a una empresa, esa empresa me la va a pagar dentro de 10 años, me dice. Pero se queda con el derecho de poder devolverme el capital dentro de 5 años. Si las condiciones de mercado se lo permiten y si la empresa tiene efectivo, dentro de 5 años me devuelve el capital. ¿Tá? Eso es una opción a favor de quien emite el bono porque es él quien decide. Después está la opción put, que la opción es la misma condición que la anterior, pero a favor de quien presta el dinero. Es decir, yo le presté el dinero a una empresa a 10 años y yo me quedo con el derecho
de decirle a la empresa dentro de 5 años que me devuelve el capital. Estas opción put no son las más comunes, no son las más eh, eh, normales en el mercado, pero existen. Existen y ahí está bueno saber que andan por ahí esas opciones. Sí, ahí Pablo, si vos me tuviese que decir, ¿qué porcentaje de las emisiones son bullets? Son el 90% Ujú. prácticamente. Y mira, La bullet mayoría son bullets. te diría que el 95, por decirlo de una manera. Las opciones Sync tienen su razón de ser, ¿no? La gran mayoría de las opciones están en Argentina, son la mayoría de los que te hacen opciones Sync, porque tiene una filosofía de fondo, es decir, bueno, yo no confío mucho en la empresa a la cual le estoy prestando, entonces, como yo no confío que me la dé, que me vaya a devolver todo al final del periodo, yo digo, no, mira, anda dándomele cuotas antes. ¿Tá? Entonces, eso ocurre justamente en aquellos mercados en donde hay cierta dudosa capacidad de pago de las empresas. ¿Tá? Exacto. Eso es lo que generalmente pasa. Es así. Por, Y por eso, opciones call sí, son muchos, son opciones que están bastante generalizadas en el mercado. Sí, en es cuanto a opciones normal. call, hay muchas. Hay Claro, muchas. son normales que sean bullet, pero con la opción del call. Y lo que para mí, lo que es relevante acá, tener en cuenta, es que lo más normal en un bono es que un bono se emita a valor 100, ¿sí? Durante un periodo de tiempo determinado o perpetuo, como veíamos ahí, ¿tá? Puede ser un periodo de tiempo. Y entonces al vencimiento me van a devolver ese 100, salvo que me ejecuten el call previamente. Y a su vez en el mientras tanto me van pagando el cupón, que generalmente ese cupón, si tuviésemos que ver la mayoría de los casos, cómo funciona el cupón, Pablito. ¿Son cupones pagaderos semestral, trimestral, anual? ¿Dónde están la mayoría? Bueno, mira, la mayoría de los cupones depende mucho del mercado. En mercados desarrollados como el mercado americano, la frecuencia es generalmente semestral. Em, También en los mercados emergentes existe y está quizás bastante distribuido entre opción semestral y opción trimestral. Esas son la gran mayoría de las opciones dentro de mercados emergentes. Sí, 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 Perfecto. exactamente así. Y bueno, un Eso está poco, bueno, eso está bueno, Pablo, perdón, para sí, tener claro lo que son como las características. En general, cuando uno habla de un bono, habla de esas características. Después está esas otras características como el que sea amortizable y ese tipo de cosas que ya son más específicas, pero en general funcionan así. exactamente, exactamente. Y como dice ahí, eh, los conceptos más importantes que ustedes tienen que tener a la hora de invertir o un bono es lo que es el yield to maturity, ¿tá? El rendimiento al vencimiento, que eso es, cuando yo compro un bono, es, bueno, ¿cuánto me va a rendir esta inversión? No es lo mismo un rendimiento de 3, un rendimiento de 6 o un rendimiento de 9, pero lógicamente que ese rendimiento va a depender de el tipo de bono que yo estoy comprando, si es una empresa menos segura, más o menos segura o más segura. ¿Tá? Ese rendimiento va a depender de esas cosas. ¿Tá? La duration o la duración, eso es un concepto muy importante que tienen que tener porque es la medida de la sensibilidad del precio del bono ante movimientos de tasa de interés. Si yo quiero tener una estimación de cuánto puede subir o caer de precio un bono ante un movimiento de tasa de interés, yo tengo que mirar la duración. ¿Tá? Si yo veo un bono que tiene una duración de 6, ¿tá? Lo que quiere decir eso es que ante un movimiento de tasa de interés de 1%, si la tasa de interés sube 1%, el precio del bono me cae 6 dólares, 6%, 6 dólares, ¿está? Si la tasa de interés baja 1%, el precio del bono puede subir 6%, ¿está?
es una medida que la tienen que tener presente porque justamente es lo que les puede decir, bueno, ¿qué tan volátil puede ser este precio de bono? ¿Tá? Lo tienen que tener muy presente. Es muy importante también que sepan la emisión y el amount outstanding. ¿Tá? Es importante que sepan eh, qué tan grande es la emisión de esa empresa y cuánto va quedando. Porque no es lo mismo una empresa que emitió 1.000 millones y que lo que está quedando en circulación son 50 millones. Lo que va a pasar es que ese bono tiene muy poca liquidez. ¿Tá? Y después lo otro más importante que también que tienen que tener, justamente, obvio, es el precio. Lo que es el ask y el bid. El precio ask es el precio para comprar el valor nominal en el mercado secundario y el precio bid es el precio para vender el valor nominal en el mercado secundario. ¿Tá? Son los dos tipos de papel, los dos tipos de precio que tienen que tener presente. Es como cuando uno va a comprar dólares. ¿Cuál es el precio de venta y cuál es el precio de compra? Es lo mismo en este caso. En los bonos es lo mismo, ¿no? Pero esto, de todos los conceptos importantes que hay ahí, les quiero resaltar lo que es el yield to maturity, la duration, la emisión y el outstanding, y lo que es el precio. Eso es importante. Y también no quiero dejar de mencionarles lo importante de la denominación mínima. ¿Por qué esto es importante? Porque si tenemos, supongan, $100.000 para invertir, nos vamos a topar que muchas veces, y sobre todo en mercados emergentes, la denominación mínima para comprar un bono son 200.000. Entonces, no vamos a poder comprar un bono de empresas de bonos emergentes. Vamos a tener que ir a comprar otra cosa que tenga mínimo más bajo de inversión. Entonces, eso a veces a la hora de tener que armar un portafolio de inversión o tener que armar una idea, no la podemos tener presente para invertir. Eso es importante. Bueno, y yendo ahora a un tema, conceptos importantes. Nivel spreads, escenario mundial, suba de tasas o baja, análisis de una compañía, la importancia del net debt sobre el EBITDA, el free cash flow y otros importantes, el rating outlook, las noticias de una empresa y el posicionamiento en la curva. Entonces, estos conceptos importantes que aparecen acá, yo les digo, vamos a hacerlo bien práctico, bien práctico para que lo tengan presente. Y un caso que les traigo hoy para que lo puedan ver es el caso de Pemex. Creo que muchos de ustedes saben lo que es Pemex. Pemex es la empresa petrolera nacional o estatal de México. Es una empresa competidora, como si fuese Petrobras o Ecopetrol, pero es una empresa de oil and gas. ¿Tá? Entonces, es una empresa que está muy utilizada por todos los inversores, ¿no? Entonces, primero lo que hacemos es, a la hora de ver, decir, bueno, un posible bono para invertir, decir, bueno, vamos a ver qué hace esta empresa. Bueno, vemos, esta es una pantalla de Bloomberg. Bloomberg es como ustedes sabrán, es una plataforma, una terminal financiera muy utilizada, en donde ahí tenemos toda la información de casi todos los instrumentos financieros habidos y por haber. Y en esta pantalla podemos ver bastante información. Bueno, primero lo que podemos ver es justamente quién es el emisor de ese bono. Esto es un bono, y acá vemos quién lo emite, en qué industria está. Bueno, por lo menos vemos que la industria es government owned, es una empresa del gobierno, del sector oil and gas. ¿En qué estado está? En el mercado global. ¿De qué países? Mexicano. ¿En qué moneda está este bono? En dólares. ¿Qué ranking tiene? Esto recuerden que es una de las cosas que mencionamos que es importante saber. ¿Qué tipo de emisiones? Bueno, vemos que es deuda senior and secure, es decir, que dentro de la pirámide invertida que vimos hoy, es un bono que está bastante arriba. Vemos el cupón que nos paga anual, cuál es el interés que nos paga, de 6,5%, y qué frecuencia nos paga ese cupón semianual. ¿Tá? Y vemos que ese cupón se paga de manera fixed, ¿tá? De manera fija, no es a tasa variable. Y nos dice que el maturity, o sea, el vencimiento de este papel, es el 13 de marzo del 2027. Acá nos dice cuándo fue que se emitió, acá nos dice
los identificadores, esto es importante para la hora de poder enviar la orden de compra, enviar como el identificador, el ID de este papel. Después acá tenemos las calificaciones de crédito, esto también es muy importante, recuerden lo que dijimos, el ejemplo de las calificadoras de crédito, qué calificación tiene cada una de ellas. Y esto es lo que les decía, el monto emitido y el outstanding. Acá arriba vemos que esta empresa emitió 5.478 millones de dólares y que hizo una operación de mercado abierto en donde recompró parte de esa emisión y dijo, bueno, las condiciones de mercado son favorables, aprovecho y compro parte de esa emisión. Y hoy lo que hay son 4.000 millones. Y esto es lo otro que yo le decía importante tener presente, la pieza mínima de compra. Este bono de Pemex, el mínimo para comprar son 10.000 dólares. Una nómina mínima de 10.000 dólares. Ahí ya tenemos bastante información sobre el emisor. Después lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuántos bonos tiene Pemex hoy en día? Bueno, vemos todos los bonos que tiene Pemex. La estás complicando acá, ¿eh? ¿Sí? Se puso lindo esto. ¿Vos decís? Hay 1 millón de bonos. No, 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 perfecto, perfecto. Está bueno esto. Es para Es que entender todas las justamente una decisiones. cosa de las que vamos a entender ahora después es evaluar si este bono está bueno para comprar o no está bueno para comprar. Claro. Acá lo que tenemos es todas las emisiones de Pemex, que tiene desde 2025 hasta 2060. Y acá tenemos la calificación crediticia de cada uno de esos papeles, cómo es el vencimiento. Acá vemos que hay papeles que se pagan a vencimiento, y acá, como ven, hay algunos papeles que tienen la opción de call, y acá hay algunos que tienen la opción de call y amortizan. Y acá tenemos cuál es el precio de compra de este papel, tenemos el rendimiento de cada uno de estos papeles y tenemos lo que yo le decía, la duración. La duración es otro de los puntos importantes que yo le decía, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos, cuando ya queremos ser un poco más ir en detalle y tener más elementos de análisis, decimos, bueno, hacemos un análisis de la curva, un análisis del rendimiento y cómo vienen los retornos del bono year to date. Cuando hacemos un análisis de la curva, nos fijamos, decimos, bueno, trazamos todos los papeles de Pemex y decimos, bueno, en función de su curva, cuáles están más atractivos y cuáles están menos atractivos. Y bueno, decimos cuáles tienen oportunidad de subir y cuáles tienen oportunidad de caer. Y después hacemos un yield análisis. Lo que hacemos es comparar los rendimientos de Pemex con los rendimientos del mercado. Es decir, comparamos, por ejemplo, este bono de Pemex a 2029, que es a un plazo de 4 años, 4 años y poquito, lo comparo con un índice W. Para saber qué tan diferente está, bueno, un índice de bonos W a 4 años generalmente está rindiendo 6%, pero Pemex está rindiendo 8%. Es decir, tengo casi 2% de diferencia con respecto al mercado. Llamativo. Bueno, por algo está esta diferencia, ¿no? Por algo está. Acá, esto es lo que me estás marcando, ¿no? O sea, Exactamente. 6% del índice 830 y contra 8,31. 602. Tenemos Perfecto. 2,29% de diferencia. Acá está, 2,29. Pemex Bien, me está pagando más que el mercado. ok. Y vemos que los retornos del bono, en lo que fueron el año, esta tablita está un poco desactualizada, pero sirve el Bueno, ejemplo igual. Vemos que los retornos venían siendo muy buenos, ¿no? Ahora, eh, como mostró Tato, era 8,31 a 4 años. Y en realidad, cuando yo comparo 8,31 a 4 años, ya hasta los bonos B están rindiendo menos que Pemex. ¿Tá? Y acá, o sea, tengo que contextualizar. O sea, 8% lo estoy viendo casi que en bonos B a más de 15 años. O en empresas triple C entre 7 y 10 años. Acá hay una especie de arbitraje, pero en realidad el mercado lo que me está diciendo es que Pemex está rindiendo más como un B, como un triple C, que como un W. Y como ven acá,
rating agency, lo que vemos son las calificaciones de las tres principales. Moody's lo tiene como un B. Fitch lo tiene como un B. Pero S&P lo tiene como grado inversor. Bueno, S&P se basa en que como es una empresa estatal mexicana, está respaldada por el gobierno mexicano, entonces tiene el mismo grado de inversor que el Estado mexicano. Y eso en realidad es una cosa que tenemos que evaluar. S&P en cualquier momento puede bajarle la calificación a Pemex. Es una posibilidad. Pero vemos que la perspectiva, el outlook, es estable. Esas son cosas que tenemos que mirar a la hora de comprar un bono. Perfecto. Y después también comparamos lo que son los rendimientos de Pemex con los rendimientos de lo que son los bonos mexicanos. Y decimos, bueno, pero capaz que en realidad es todo México que están dando muy bien. Y miramos los papeles mexicanos y en realidad el bono de gobierno mexicano están dando más o menos parejo y lo que hemos visto fue que el rendimiento de Pemex cae bastante. Recuerden que si el rendimiento cae, el precio sube. Como hemos visto desde determinado momento de 2023, hemos visto una caída bastante grande en los rendimientos de Pemex. Es decir, los precios de los bonos han subido mucho. Sin embargo, los bonos mexicanos de gobierno se han quedado bastante estables, en cierta manera. Entonces, lo que hacemos es, bueno, vamos a compararlos con sus principales competidores para ver, porque evidentemente Pemex viene muy bien entonces. Entonces ahí lo comparamos con Petrobras y Ecopetrol. También dos empresas estatales, Petrobras brasilera, Ecopetrol ecuatoriana, perdón, colombiana, para ver para contextualizarlo. Entonces vemos que lo que es revenue, Pemex tiene Acá, un nivel bastante... cuáles son los principales datos que te fijas acá? Bueno, acá lo importante que tenemos que ver siempre es eh, las ventas, si tienen un ritmo de crecimiento, el EBITDA, porque el Mm. EBITDA es después lo que vamos a mirar justamente para medir el apalancamiento de la empresa. ¿Tá? Y acá nos miramos, obviamente, el free cash flow, el flujo de caja de la empresa libre, si está generando caja o está perdiendo caja sistemáticamente. Ujú. Después vemos la situación de efectivo, después vemos los vencimientos de corto y la deuda total para tener presente qué tan apalancada está esta empresa. Y bueno, acá lo que podemos ver es lo siguiente. Las ventas, el revenue de Pemex es muy similar al de Petrobras. Ecopetrol es más chica, tiene menos ventas. Pero a nivel de EBITDA, o sea, las ganancias antes de intereses, taxes, depreciaciones y amortizaciones, vemos que Petrobras está mucho mejor en EBITDA e incluso Ecopetrol, que es una empresa más chica, mejor que, que Pemex. Y vemos que los margen, o sea, el EBITDA margin, el margen de ese EBITDA es sustancialmente mejor tanto en Petrobras como en Ecopetrol. A su vez, vemos que la posición en efectivo eh, es mucho mejor. Obviamente en Petrobras ni que hablar, que tienen una posición de efectivo bastante sólida, que la posición en efectivo de Pemex y bueno, Ecopetrol mucho mejor. Y después vemos también qué tan ahogada está la empresa en el corto plazo con sus vencimientos de corto. Vemos que el short term debt, eh, básicamente Pemex tiene efectivo casi que por 2.400 o 3.600, dependiendo de los tipos de instrumentos que uno mire, pero tiene vencimientos de corto plazo, o sea, menos de un año, por 25 billones. Mientras que Petrobras tiene cash de 13 básicamente contra deuda de corto de 12. Y Ecopetrol lo mismo, tiene una situación de efectivo bastante buena comparado con la deuda de corto que tiene. Entonces ahí vemos por qué Ahí justamente te Pemex... metiste, ahí te metiste a fondo en el detalle del análisis de los bonos, pero está Pero buenísimo, es es clave. importante saber por qué una empresa está pagando más. Y ¿Por qué los evidentemente, precios? por Claro, eso, es importante saber que en realidad está pagando más porque Pemex es un desastre financiero. Entonces, exactamente.
Entonces, uno ahí tiene que decir, bueno, pero esta empresa es W o en realidad estoy prestando plata que a lo que es algo más una especie de triple C y que quizás el año que viene no me paga, o qué. Son cosas que uno tiene que ver a la hora de ver una empresa. Y eso justamente muestra un poco la diferencia de la curva, por qué los bonos de Pemex rinden mucho más que los bonos de Ecopetrol y de Petrobras, ¿no? Eso ni que hablar. Y lo que le decía, eh, lo que es el ahogo de corto plazo. Uno mira Pemex y en 2026 tiene una pared de vencimientos Ah, gigantes, que obviamente acá, si no aparece el Estado mexicano, la empresa se ahoga. claro. Y eso es un motivo por el cual la empresa ofrece un rendimiento mayor que el del mercado. Y es Y importante ver justamente las... las calificadoras no la han, perdón que te haya interrumpido, las Sí. calificadoras no la han castigado por esto. Y bueno, las calificadoras, como te decía, eh, vamos acá, ahí me pasé. Como ves, la única que le tiene perspectiva negativa es Moody's, que ya la tiene Claro. acá en B, ¿no? Un Sí, sí, sí. escaloncito por encima de triple C. Y S&P la tienen como grado de inversor. Sí, hay una Entonces, diferencia bastante grande. este caso está bueno, lo quería mencionar porque es justamente una asimetría muy grande entre lo que es las tres calificadoras de crédito y el rendimiento que ofrece el papel para lo que es el mercado, ¿no? Es decir, bueno, eh, Wambia cuando vamos a prestar, cuando le vamos a comprar un bono a Pemex. Sí. Y bueno, también es importante ver las noticias de la empresa. Uno cuando mira las noticias no, no es una buena, es todo malo. Entonces, eh, decís, ¿está buena esta empresa realmente? No, no, creo que no está muy buena. Y Mm, bueno, justamente acá un checklist, que esto en realidad lo hace uno cuando va a comprar un bono, así como también lo hace un portfolio manager y un analista de un fondo a la hora de comprar una posición para un fondo de bonos, ¿no? claro. O sea, lo Sí, mismo que hace uno, quizás lo en hace. ese caso sea mucho más profundo el análisis porque quizás quieran entender bien financieramente cómo van a hacer frente a todos los gastos, las emisiones que van a hacer, por ejemplo, el año que viene, cómo las van a enfrentar. Este, no, o sea, tiene hasta más para exigir. En cambio, uno individualmente va a comprar $50.000 del bono de Pemex, me puedo regir por toda esta información que sale. Pero si soy un Exact- fondo que voy a comprar, capaz que me voy adentro de Pemex y pregunto, ¿cómo vas a hacer para repagar toda esta deuda el año que viene? ¿Cómo te vas a financiar? Ah, bueno, voy exactamente. a emitir bonos de acá a 15 años, de bonos perpetuos, no sé. Y Eso así. mismo. Claro. Eso mismo, ese mismo análisis que hace un inversor lo hacen los fondos, pero a mucho más detalle, juntándose con la empresa justamente para esas cosas. Que al fin y al cabo uno después lo que llega es una especie dice, bueno, ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo de Pemex? Bueno, obviamente que lo negativo ya vemos ahí, es mucho más que lo positivo, pero mira, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo a favor de Pemex? Y bueno, el cambio de estatus, que dicen que la reclasificaron como una empresa pública, ahora es una empresa pública, y ya el apoyo gubernamental es más explícito. Ya era explícito desde antes y la seguían asistiendo y en realidad sigue siendo un desorden operacional, financiero y creo que hasta que uno no muestre una tendencia distinta, uno no debería por qué apoyarla tanto, ¿no? Debería ser más cuidadoso de su dinero a la hora de prestarle, de comprar un bono de Pemex. Y ahora, Tato, sí, la importancia de los bonos en las carteras de inversión. Ya vimos los conceptos generales o más importantes de los bonos, una especie de caso práctico de Ujú. cómo se mira una empresa y a la hora de comprar un bono, qué se tiene que hacer, y después decir, bueno, ¿cuál es la importancia de los bonos en las carteras de inversión? Aquellos tres puntitos que vimos al inicio, bueno, ingresos, diversificación y reducir la volatilidad. Ingresos. Cuando uno compra un bono, uno espera que le devuelvan el capital al final del periodo y lo que quiere es cobrar el interés. El inversor en bonos lo que busca es tener un flujo de dinero estable y cierto. Entonces,
Los instrumentos de deuda, los bonos, justamente cumplen con esa condición, ser un instrumento que paga un efectivo cierto durante un plazo de tiempo. A diferencia de las acciones, que a veces pagan dividendo, a veces no, y ese dividendo a su vez es variable en el tiempo. Sí. Como diversificación, no sé si lo llegan a leer bien, pero bueno, esta es la típica tabla de periódica, que vos tenés una que es mucho más amplia, pero acá ilustra justamente para cada uno de los años calendario cuáles fueron los retornos de las diferentes clases de activos, ¿no? Y lo que podemos ver que a veces gana el real estate, a veces ganan las large cap, a veces gana la deuda, a veces cada año los ganadores van subiendo y van bajando indistintamente, ¿está? Y todo eso justamente lo que hace es combinamos cada uno de estos activos, no solo los bonos, sino también las acciones que vimos, que vieron la clase pasada, el módulo pasado con Martín, para que justamente vean esto, lo que es el retorno y la standard deviation. La standard deviation, recuerde que es la volatilidad que tiene esa clase de activos. Y como pueden ver, el Bloomberg US Aggregate, Bloomberg US Corporate, o sea, los bonos del mercado de bonos en general, tanto de gobierno y corporativo americano, como los bonos corporativos americanos, como la deuda high yield de alto rendimiento americana y el oro, tienen retornos un poco más bajos o más bajos que las acciones. Esto es una tabla que resume los retornos de los últimos 20 años, 25 años, y cómo es la volatilidad de cada una de esas clases de activos. Lo que pueden ver es que los bonos tienen menos retorno, pero a su vez también tienen menos volatilidad. ¿Qué quiere Exacto. decir? Es una clase de activo que se incorpora en el portafolio de inversión de un cliente acorde a su perfil de riesgo. Y esto lo van a ver más adelante cuando vean la parte de portafolio de inversión. Armamos un portafolio de inversión, incorporamos bonos y acciones en la proporción que se ajuste al perfil de riesgo de ese cliente. Si es un perfil que tiene alta tolerancia al riesgo, vamos a ponderar más las acciones. Si es un inversor que tiene menos tolerancia al riesgo, vamos a ponderar más los bonos. ¿Por qué? Porque tienen menos volatilidad. Entonces, eso después lo van a ver más en detalle, pero es un poco el criterio de por qué utilizar bonos en un portafolio de inversión. Excelente. Y ahora sí, Tato, lo que habíamos dicho, de frutillita a la torta para lo último, comparando bonos. Esto es un listado de bonos en donde pueden ver eh, que está distribuido por bonos high grade. High grade llamamos a aquellos bonos que están entre triple A y A. Después tenemos bonos triple B. Recuerden, si ustedes se acuerdan, lo que es lo que es deuda grado inversor y la deuda grado especulativo. Estos primeros tramos son los que tienen una capacidad de cobro, una capacidad de pago más sólida. Y después ya tenemos los bonos high yield, aquellas empresas que tienen una capacidad de pago más dudosa o quizás no tan sólida como la anterior. Y tenemos los bonos de mercados emergentes, que hay bonos de mercados emergentes que también son grado inversor y hay otros que son high yield. Entonces, ¿cuál es la idea de mostrar acá? Un poco lo que decía Tato. ¿Por qué, por ejemplo, bonos a igual plazo tienen, tienen precio diferente, pero lo que vemos es, por ejemplo, el cupón? Por ejemplo, tomemos por ejemplo acá Broadcom y CVS Health, dos bonos al 2028. No sé si lo pueden ver todos bien ahí, pero capaz que consumo algo, pero bueno. Acá. Broadcom es un bono al 2028 que paga un cupón de 1,95. Y como ven, el precio está a 93. Mientras que CVS es un bono también al 2028, pero que paga un cupón de 4,3. Y el precio está a 99. Lógicamente que estas dos empresas se financiaron al mismo plazo, al mismo año, pero salieron al mercado en momentos diferentes. Broadcom seguramente salió al mercado en el 2021, cuando las tasas estaban históricamente bajas, entonces por eso paga un cupón de 1,95.
recuerden, en ese momento estábamos en una situación de mercado en donde los treasuries estaban en 0,75 a 10 años. Eran tasas históricamente bajas. Y acá lo que podés ver es que los dos bonos van a vencer en 3 años, o sea, no hay un riesgo muy, muy alto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, Exactamente, no hay un Broadcom de riesgo muy chips, alto. la otra de salud, o sea, no es muy alto. Los precios, hay uno a 93, el otro a 99, claro, 99 porque paga un cupón más Un cupón más alto. alto. Claro, entonces ya está bastante a la par. Y el Broadcom, como paga un cupón más bajo, como vos decías, bueno, tengo que hacer esa diferencia entre 99 y 93 por otro lado, y es con el precio. Exactamente, Y entonces exactamente, al final, ¿cuál termina siendo a un bono con mismo nivel? Porque en general se ordenan así los bonos, ¿no, Pablo? Por calificación o por tema de vencimientos, ¿sí? exacto. Y bueno, ¿y qué es lo que me determina o sea, dónde está el valor real del bono? No es ni el cupón ni es el precio. Entonces, ¿qué es? Y acá lo que miramos muchas veces es el rendimiento que nos ofrece, ¿tá? A los efectos de decir, bueno, ¿cuál me ofrece unos puntitos más de rendimiento? Y, y bueno, siempre vamos a terminar por ese lado. El rendimiento es lo que no, al fin y al cabo nos va a rendir es la TIR de la inversión, ¿no? Exactamente. Columna Entonces, principal. exactamente, exactamente, exactamente. Este, entonces, eso es fundamental para entender cómo identificar un bono, cuándo es, en primer lugar, cuál me paga más, si me paga uno más que el otro, ¿ah? Porque en definitiva que uno me esté pagando un cupón de 2 versus el otro pagando un cupón de 4,3, si al final la tasa es la misma, quiere decir que los dos me van a terminar dando lo mismo si yo me lo aguantara hasta el final del plazo. Y eso es lo importante. Y lo mismo, obviamente que tengo que tener presente la calificación. Acá quizás un diferencial puede ser que Broadcom tiene un pelín más de mejor calificación que CBS, entonces Que podría si es decir, capaz que me vale más la pena el de Broadcom, que por 10 puntos de diferencia entre los yields, capaz que vale la pena. Entonces, justamente es importante ver, bueno, cuáles son las características, simplemente así. Después puedo entrar mucho más a fondo con todo el análisis que vos hiciste sobre el bono, o quizás también googlear un poco, bueno, ¿en qué está Broadcom? ¿En qué está CBS? Son las dos compañías que están con buena perspectiva. ¿Cómo es el outlook de parte de las calificadoras? ¿En qué las dos son americanas? Bueno, entonces están bueno, ¿cómo está el sector de tecnología versus el sector de salud? ¿Y cuál es más estable? Y así ir justamente analizando y después diversificar. ¿Ah? Cuando yo tengo una cuenta de 5 millones de dólares, puedo diversificar entre los distintos bonos. Cuando tengo una cuenta de 100.000, quizás lo que tenga que estar enfocado, bueno, voy a comprar un instrumento, que es lo que vamos a ver en la clase próxima, en el módulo próximo, sobre fondos e ETFs, donde justamente identifique, tenga participación en un bono de este estilo, para justamente estar exactamente, diversificado y no asumir un riesgo 100% a un emisor. ¿No? ¿Correcto? exactamente, porque como ven acá, esta última columna de la derecha lo que dice es el min piece, es la pieza mínima. Como ven, los bonos de empresas americanas generalmente siempre tienen un mínimo bajo, pero hay algunos otros papeles que tienen un mínimo más alto. El mínimo es 200.000. Entonces, si tenemos un cliente que tiene 200.000, eh, ahí ya, o 100.000, ya la diversificación es más compleja, ¿no? Entonces, ahí, y a la hora de diversificar bien un portafolio, tenemos que hilar bien los nombres. Entonces, imagínense hacer ese mismo análisis que hicieron de Pemex, hacerlo como para 10 empresas y concentrar el portafolio en, no sé, 8 empresas. Eh, por supuesto que la inversión en bonos individuales tiene su beneficio, pero a veces también está bueno delegar esa tarea de hacer todo ese análisis profundo, de saber cuándo vender, cuándo comprar un papel,
y estar permanentemente monitoreando las finanzas de esa empresa, quizás eso a veces está bueno delegarlo y utilizar como vehículo un fondo mutuo de bonos que tiene un equipo de fondos que justamente se dedica a hacer eso más en detalle. A veces eso es mucho más eficiente que hacerlo uno individualmente, en ese sentido. Así que, Perfecto. Bueno, excelente, excelente clase, excelente módulo. No se vayan porque tengo una noticia importante que comentarles hubo para antes todos. de que se me empiecen a ir. Y es que, Pablo, para vos también, que la semana que viene, al final, definimos posponer una semana el módulo que viene. O sea, el lunes que viene no vamos a tener el otro lunes, ya que es Semana Santa y hubo varios asesores que nos pidieron que no iban a poder estar, entonces preferimos hacerlo en vivo la siguiente semana y así entonces queda pospuesto y dejamos una semanita de descanso también, que la verdad que vienen siendo bastante intensas. Entonces, el módulo de fondos mutuos e ETFs lo estaremos dando el siguiente lunes y después seguiremos con el resto de los lunes las presentaciones. Lo que me pareció, la verdad, Pablo, me encantó la presentación, me fascinó la explicación y en particular el análisis de Pemex, bueno, que tanto están destacando acá en el chat también. Me pareció excelente para entender, bueno, cómo al final se llega al precio de un bono, y cómo es el precio de un bono al final, qué implica, y justamente es realmente la explicación del precio del bono. Me pareció fantástica para llevarla o alinearla con todo lo que son los distintos instrumentos que tenemos. Y bueno, y va a estar muy buena la clase próxima, el módulo próximo, porque por ejemplo vamos a poder entender cómo se mueve en base un fondo de bonos o un ETF de bonos, ¿sí? Dentro, cómo se mueve, cuál es la evolución y cuáles son los factores que importan y cómo están todos estos grupos de bonos dentro de un fondo o de un ETF, a la hora de Que al fin y justamente al cabo evaluar. termina siendo algo muy parecido a este listado, ¿no? Que en Es realidad es exacto. una combinación de diferentes emisores, de diferentes categorías, a diferentes plazos y con diferentes rendimientos. Ujú. Eh, o sea, todos estos, no sé, 20, 30 nombres que hay ahí, después terminan justamente conformando un fondo mutuo que quizás este listado, quizás no lo pueden replicar para un cliente de 100, 200 mil, 500 mil dólares, entonces justamente el fondo mutuo sí lo puede hacer. Y ahí es justamente la ventaja del fondo. Es Totalmente. esta pantalla, es ese listado consolidado a través de un fondo mutuo. Imagínense ustedes si quisieran invertir el dinero de un cliente y armar algo así con todos estos nombres. Tener la capacidad para estar todo el día analizando los nombres y diciendo, bueno, compro hoy, compro mañana, y al fin y al cabo la tarea comercial para cuándo queda. Y bueno, ahí ese es el trade-off que hay que hacer. Tal cual. La verdad que sí. Y entender bien para qué se emite la línea de prioridades entre lo que es la renta fija, los distintos tipos de emisiones de bonos que hay, cuáles tienen prioridad frente a un suceso de liquidez, ¿sí? De qué depende el precio del bono, entender el flujo, el tiempo, cómo se toma la tasa, que en definitiva es lo que mide el precio al final del día, porque el bono es más conservador que una acción, entonces entendimos, bueno, es un poco más seguro porque en definitiva yo le presto plata y me la van a devolver, no es como una acción que yo invierto en la compañía, ¿sí? Y bueno, y así también entender cómo se arma el precio del bono, cómo se llega al valor final del bono y en definitiva el cupón que me está pagando alineado al precio, alineado a lo que es, al precio, perdón, a la duración, al término, alineado a lo que es la calificación que me dan, al país donde está emitido, al sector de la economía en el que forma parte, etcétera. Entonces, es fundamental eso. Así que muchas gracias a todos, Pablo, realmente felicitaciones por la presentación, fue muy clara, muy buena para entender mucho más todo lo que es
el sector de renta fija, todo lo que es el instrumento de renta fija. Y bueno, sí, supimos que tuvimos un problema con la grabación anterior que quedó colgada, que eso lo vamos a corregir y les estaremos avisando. Si no fue corregido ya, les estaremos avisando en breve. Y esta grabación también queda subida también en el sitio web y en la tarde les compartimos presentación, grabación, etcétera. Recuerden, nos vemos dentro de 2 lunes entonces. Un abrazo grande. Muchas gracias, Tato. Y Muchas gracias gracias. por permitirme hablar hoy y comentarles y explicarles un poco lo que es el mundo de bonos. Muchas gracias a todos los que participaron y quedo a las órdenes, siempre por cualquier duda que tengan. Excelente. Esperamos verte en una próxima, en uno de los próximos módulos. Cuando quieran. Dale. Bueno, abrazo grande a todos. Fuerte Buena abrazo para semana. todos. Que estén bien.